tal, chicos? En este video vamos a estar resolviendo un problema de balanceada de transporte o en pocas palabras un problema de transporte utilizando el método de la esquina noroeste, el método del costo mínimo y el método Bogle. Para iniciar tenemos que este problema nos menciona lo siguiente. Tenemos tres hilos, productos, que viene siendo la oferta. Y como ven, aquí son los hilos. En esta parte de la fila se deben de colocar los hilos, que es hilo 1, hilo 2, hilo 3. Pero tomando el ejemplo, también nos dice las necesidades de 4 molinos, la demanda. Y colocamos los 4 molinos respectivamente. Adicionalmente, se nos menciona que el transporte se basa en la hipótesis que el modelo está balanceado. Quiere decir que aquí no se va a generar una columna ficticia. Si se genera una columna ficticia, se colocaría en esta parte una nueva columna para el molino, para que digamos que la demanda y la oferta deben de concordar. Tenemos que la demanda son 5, 15, 15 más 15. Tenemos un total de 50. Y en la parte de la columna de la oferta tenemos que igual tenemos la cantidad de 50. Por eso no se va a crear una columna ficticia. Al aplicar el método de la esquina noreste con el ejemplo, tenemos lo siguiente. Estas flechas nos están indicando cómo se está resolviendo paso por paso. Es decir, que en la oferta tenemos 5 y acá tenemos 10. ¿Cuál es la capacidad? Son 15, pero nuestra celda solo tiene 10, por lo tanto quedan 5, nos sobran 5 y así sucesivamente con las distintas columnas. Aquí en la columna 2 tenemos que tiene una capacidad de 25 y tenemos la capacidad de 15. Y así sucesivamente para llegar a los resultados. Aquí se está tapando, muchas veces se puede tachar, muchas veces no se puede tachar, o la indicación para no poder afectarnos a futuro. Y como la retroalimentación podemos usar una hoja de Excel para mayor facilidad, pero dejémoslos como una guía de apoyo. Retomando el problema, tenemos que nuestro costo de programa, el valor función de objetivo, nos salió de 5, que el 5 se obtiene de aquí, y los 10 obtiene de la capacidad, que son 10. Aquí tenemos que la capacidad son 10. Y se hace la perspectiva y de las columnas, de las celdas, para obtener el valor de Z que nos dio de 520. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo usar la hoja de Excel. Seguimos con el método del costo mínimo. Aquí lo que el costo mínimo trata de hacer es facilitarnos utilizando la celda con menor costo mínimo que tiene. Para esta fila tenemos que el número 2 viene siendo el costo mínimo. Por lo tanto, la columna ya es innecesaria para seguir continuando. En la columna primera de la molino 1 tenemos que el costo mínimo es 4. Y el molino 3 tenemos que es 9. Y así para la columna 4 tenemos lo siguiente. La solución factible de inicio resultante son los 6 variables, con lo cual aquí, como pueden ver, tenemos los siguientes datos. Z nos da el resultado de 15 por 2,
más 0 por 11, más 15 por 9, más 10 por 20, más 5 por 4, más 5 por 8, nos da un resultado de 475. Pero ingresando al anterior método, tenemos el valor 435. Aquí como punto claro se dice que el método de noroeste esquina no está recomendable porque no da una utilidad propia. Y como último, el método Bogle. El método Bogle lo que hace es lo siguiente. Lo que está haciendo aquí y los reporta los siguientes resultados. Se ha marcado, eso es para identificar. Puede ser TH, puede ser distintas maneras para diferenciarlo. Aquí, como lo amarillo, no, se ha marcado lo naranja hasta el momento. Lo cual la fila 3 tiene la máxima penalización de 10 y la celda correspondiente a la celda 31 tiene como el costo unitario mínimo de esa fila. Se asignan 5 unidades a la celda 31 más. Ya no es necesario cuando la capacidad del silo lo permite. Eh, más la capacidad del silo 3 lo permite dado que la demanda puede ser el molino 5 unidades, con lo que la columna 1 se debe de tachar, lo hemos marcado con el color amarillo ahora sí, y se procede a calcular las nuevas penalizaciones como se aprecia en esta presentación. Ahora la penalización máxima es de 9, lo que es 11 menos 2, lo cual se alcanza en la fila 1. En consecuencia se asigna la máxima cantidad posible a la variable a la celda x12, con lo que se obtiene x12 igual a 15, que al mismo tiempo satisfacen tanto la fila 1 como la columna 2. En forma arbitraria se tacha la columna y se ajusta al 0 a la oferta en la fila 1. El valor de la función del objetivo, está la solución factible, que es la siguiente. Tenemos que nos dio el resultado como z igual a 15 por 2 más 0 por 11 y así sucesivamente, y así es como tendremos el costo Bogle, o mejor dicho, utilizando el método Bogle. El modelo de optimización. El modelo de optimización es un enfoque matemático utilizado para encontrar la mejor solución a un problema desde un conjunto de posiciones posibles, considerando limitaciones y objetivos específicos. Es una poderosa herramienta utilizada en varios campos, entre las que incluyen investigación operativa, ingeniería, economía, finanzas, logística y más. Al optimizar la asignación de recursos, los procesos de producción o la logística, el modelo matemático de optimización puede reducir costos y mejorar la eficiencia operativa entre todos los flujos de trabajo. Además, el modelo de optimización mejora la planificación y la estrategia de la toma de decisiones a largo plazo. Permite a las organizaciones evaluar varios escenarios y alternativas, ayudándolas a comprender las posibles consecuencias de las opciones antes de implementarlas. Esto puede ser particularmente valioso e introducir en industrias como las financieras, por ejemplo, donde la optimización del portafolio puede conducir a mejores estrategias de inversión. De esto sigue el método de asignación. El método de asignación es un tipo especial de problema de programación lineal en el que los asignados son recursos que se destinan a la realización de tareas. Por ejemplo, los asignados pueden ser empleados o quienes se pueden quedar en el trabajo. La asignación de personas a trabajos es una aplicación común del problema de asignación. Sin embargo,
Los asignados no tienen que ser personas, también pueden ser máquinas, vehículos, plantas o incluso periodos a los que se asignan tareas. La mejor persona para el puesto es una buena descripción del método de asignación. El objetivo del método es determinar la asignación óptima de costo mínimo de trabajadores a puestos. El modelo general de asignación con n trabajadores y n puestos se representa en una simple tabla. El uso de software son programas de gestión de transporte que ofrecen una solución tecnológica que permite a las empresas de transportes mejorar su eficiencia y productividad en la gestión de su lógica de transporte. Uno de esos softwares es Artico Trans, que este es un software especializado en la gestión de transportes y logísticas que permite a las empresas de transporte gestionar la forma integral de todas sus operaciones y procesos, desde la planificación y asignación de rutas y vehículos hasta la gestión de cargos y seguimientos de envío y facturación. Las características que incluye Artico Trans son las siguientes: planificación de rutas optimizadas y asignación de vehículos y conductores, la gestión de cargas y de contenedores, con un seguimiento a tiempo real del estado de cada envío. También la integración con sistemas de localización y telemetría para una gestión más eficiente y precisa de la flota. Facturación y gestión de pagos y cobros con la integración con diferentes sistemas de facturación y contabilidad. El método húngaro es un algoritmo que se utiliza en problemas de asignación cuando se quiere minimizar el costo. Es decir, se usa para encontrar el costo mínimo al asignar varias personas a diversas actividades basadas en un menor costo. Se debe asignar cada actividad a una persona diferente. Un problema de asignación es un tipo especial de problema de programación lineal, donde el objetivo es minimizar el costo o el tiempo de completar una cantidad de trabajos de varias personas. En el paso 1, para solucionar un problema del método húngaro, es restar los mínimos de cada fila. Cada fila de la matriz se selecciona el elemento con el valor más bajo y se le resta cada elemento en esa fila. En el paso 2, restar los mínimos de cada columna. De manera similar, se selecciona cada columna en el elemento con el valor más bajo y se lo resta de cada elemento en esa columna. En el paso 3, cubrir todos los ceros con un mínimo número de líneas. Se deben cubrir todos los ceros en la matriz resultante. El paso 2, usando un número mínimo de líneas horizontales y verticales, ya sea por filas o columnas. Si se requiere un total de n líneas para cubrir todos los ceros, siendo igual al tamaño de n por n de la matriz, se tendrá una asignación óptima entre los ceros y por tanto el algoritmo se detiene. De lo contrario, si se requiere menos de n líneas para cubrir todos los ceros de la matriz, se continúa con el paso 4. Paso 4. Crear ceros adicionales. Se selecciona el menor elemento de la matriz, llamado k, que no esté cubierto por una de las líneas realizadas en el paso 3. Se resta el valor de k de todos los elementos que no están cubiertos por líneas. Posteriormente, se suma el valor de k a todos los elementos que están cubiertos por las interacciones de dos líneas. Los elementos que están cubiertos por una línea se dejan tal como están. Después de realizar este paso, se regresa al paso 3. En la asignación óptima, una vez que se tenga el algoritmo en el paso 3, se elige un conjunto de ceros de tal manera que cada fila y cada columna tenga solo un cero seleccionado. Si en este proceso de selección no existe un único cero en la fila o columna, se elegirá entonces uno de los ceros. Se eliminan los ceros restantes de esa columna o fila, repitiendo lo mismo para las otras asignaciones también. Si no hay una única asignación de ceros, significa que existen múltiples soluciones. Sin embargo, el costo seguirá siendo el mismo para los diferentes conjuntos y asignaciones. Se elimina cualquier fila o columna
ficticia que se haya agregado. Los ceros elegidos de esta matriz final corresponden hacia la asignación ideal requerida en la matriz original.